hemos estado hablando acerca del rol del analista de sistemas y las cualidades que se debería de tener, pero ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las cualidades y características que debe de tener el administrador de proyectos, que son, digamos, dos roles totalmente diferentes, porque el administrador de proyectos es el que ya está a cargo de la ejecución de la aplicación, cuando ya se ha llegado a un acuerdo justo para poder trabajar con la aplicación, y el administrador de proyectos es el que se encarga de guiar todas las etapas del proceso de desarrollo, mientras que el analista pues trabaja en etapas previas, en el proceso de recopilación de datos, en análisis de información, etc. Entonces vamos a ver de qué se trata la parte del administrador de proyectos. Quiero mencionarles que vamos a tener el laboratorio el otro jueves, creo que vamos a tener el laboratorio el otro jueves y les va a salir la presentación que vimos el día martes, esta que vamos a ver ahora y probablemente lo que veamos el día martes de la otra semana, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Bien, veamos ahora la parte del administrador de proyecto. Primero es importante siempre tener claro qué es un proyecto, ya lo hemos definido previamente en algunas clases anteriores, pero para retomar el tema y para quedar claro sobre la definición de un proyecto sería bueno hablar siempre sobre la parte de implementación. Un proyecto básicamente es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y combinados. Esa es la definición en general. Un proyecto, en este caso un proyecto de software, es, como dice ahí, un conjunto de objetivos que nosotros nos planteamos desde un principio, con el cual nosotros vamos a trabajar para el desarrollo de una aplicación, y en ese proyecto, en ese proceso, ese conjunto de objetivos lo que pretende es lograr el desarrollo de una aplicación o de una solución informática para una empresa en específico. Esos se encuentran interrelacionados y coordinados para, al final de cuentas, obtener el objetivo general. El proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Eso es básicamente el desarrollo de un proyecto. Es un proceso temporal, o es un esfuerzo temporal, se refiere a un esfuerzo temporal porque básicamente lo vamos a hacer en un periodo de tiempo específico, no es un periodo de tiempo largo, sino que vamos a tener que trabajar sobre un inicio y un fin del desarrollo del proyecto, y en ese inicio y fin debemos de crear un producto cualquiera o un servicio o el resultado único de un proyecto como tal. Entonces, eso es lo que vamos a obtener al final del desarrollo de una aplicación. Y a eso es lo que normalmente lo definimos como un proyecto. En ese sentido, debemos de hablar cuál es el rol del administrador del proyecto, que es en este caso el encargado de trabajar sobre el desarrollo de la solución. Cuando yo les mencionaba, cuando ya tenemos definido qué es lo que vamos a hacer, por qué proyecto de desarrollo vamos a trabajar, pues entra en función esa persona que es el administrador del proyecto como tal. Y ese administrador del proyecto es el orquestador que se asegura que todo funcione, es como el director de una orquesta. ¿Qué hace el director de una orquesta? Dirigir, básicamente dirigir, cuando está frente a todas las personas que están tocando para alguien en especial, básicamente lo que les dice cómo van a hacer cada una de las notas. Alguien podría decir que realmente no tiene ninguna función más que estar moviendo las manos frente a todos los que están tocando, pero su función real es dirigir la forma en cómo se está transformando, cómo se está creando, en este caso la melodía como tal. Entonces las personas que están al frente tratan de ir siguiendo cada una de las directrices o tratan de ir entendiendo cada una de las funciones que se va desempeñando para poder sacar el producto final, que es la canción para la cual están tocando. Eso es básicamente una persona que dirige una orquesta. Pues básicamente lo mismo es un administrador. El administrador de proyectos o el project manager es justamente el que se va a encargar de dirigir cada una de las tareas con las cuales se van a trabajar dentro del desarrollo del proyecto. Pues en estas otras palabras, él va a decidir cómo se van a hacer las tareas, en qué momento se van a hacer las tareas, quién es la persona encargada de desarrollar cada una de esas tareas y lógicamente también cuál es el proceso que se va a seguir para poder crear un proceso de monitoreo. Porque no es solamente crear una tarea o crear un proyecto, sino que también hay que darle seguimiento a ese proyecto. A eso se refiere en este caso la parte de la aplicación. Y además de eso,
¿Qué es un administrador de proyectos como tal? El administrador de proyectos es una persona clave para el éxito de cualquier iniciativa. Fíjense que hubo un proyecto de software, todo eso que estamos hablando, se ha venido dando, o ha venido evolucionando a lo largo de la historia por las diferentes experiencias que se han generado en el proceso de desarrollo de software. Hace años hubo una historia de una empresa, un grupo de personas que iban a crear una aplicación para un aparato de rayos X. Querían crear un equipo moderno para el proceso de rayos X. Entonces tenían la idea básica de cómo construir el producto y empezaron a trabajar en el proyecto. El problema fue que cuando lo vendieron, el producto tenía algunos errores en su diseño, tenía algunos inconvenientes y se vendió al público. Cuando se vendió al público, este generaba algunos errores en los exámenes o generaba algunos inconvenientes en la lectura de los datos y eso ocasionaba errores de lectura inconsistentes por parte de los profesionales de la salud. Entonces vinieron y demandaron a la empresa y empezaron a investigar cuál era el problema de por qué el producto había sido malo. Y el problema básicamente se dio en que no existía una persona que se encargara de dirigir. No colocaron un administrador de proyectos, simplemente le dijeron al programador: esa es la idea del producto que nosotros tenemos, y el programador empezó a trabajarlo. Pero no hubo quien revisara cada una de las etapas del proyecto, no hubo quien testeara el producto que se iba a generar. Entonces eso ocasionó esos inconvenientes al final. Entonces por eso es que el administrador de proyectos es quien va a dirigir y va a llevar ese producto o ese proyecto al éxito, para que eso dentro de la implementación de una empresa realmente funcione como originalmente se había planeado. También es el responsable de planificar, ejecutar y monitorear un proyecto desde el inicio hasta el final. Desde el momento que el proyecto empieza a trabajar, debe existir una persona o organizador de proyectos que se encargue de verificar, en este caso, que se encargue de planificar, de ejecutar y de monitorear cada una de las tareas que se ejecutan dentro del proyecto. Si se dan cuenta, el proyecto que estaba acá, el proyecto que hicieron del paso de nivel que crearon en esa parte de acá, debería existir o hubo una persona encargada y responsable de dirigir ese proyecto. Si no, todos los operarios hubieran trabajado en lo que quisieran, como quisieran, y no hubiera existido un proceso de revisión de calidad del producto como tal. Entonces, en ese caso, tenía que haber una persona que planificara qué tareas iban a ejecutar. Primero, se acuerdan de que empezaron, bueno, el túnel fue una de las cosas que construyeron casi de último. Primero construyeron cierta parte del paso de nivel por todas las inconvenientes que iba a causar, pero eso era porque había una persona detrás que estaba planificando cada una de las etapas del desarrollo del proyecto como tal. Entonces, lo mismo sucede con las aplicaciones, con el diseño de aplicaciones. Cuando vamos a crear una aplicación, debe de existir un proceso de planificación que vaya guiando de manera adecuada cada una de las fases o cada uno de los procesos del proyecto de desarrollo de software. Y ese, en ese caso, es el administrador del proyecto. También no solo se gestiona recursos en plazo, sino que también se encarga de que todo el equipo se mantenga alineado con los objetivos. O sea, estar verificando que todos conozcan cuáles son los objetivos de la aplicación y que nadie se vaya a desviar. O sea, que alguien se ponga a trabajar en cosas que no tengan que ver con el proyecto o que quieran implementar algunas nuevas características sin antes previamente haber sido analizadas o revisadas. Todo eso lo tiene que hacer el administrador del proyecto. Tiene que verificar de alguna manera que las personas están alineadas y trabajando bajo el mismo fin, bajo el mismo objetivo. Esa es la idea principal. Y él también actúa como enlace entre la organización y el equipo y los interesados. Aquí le van a trasladar los requerimientos, las necesidades que tienen los usuarios con respecto al proyecto de software. Se lo van a trasladar al administrador del proyecto. ¿Okay? El administrador del proyecto es quien se va a encargar de recibir las peticiones o es el encargado de recibir las necesidades que el usuario tiene en base a la aplicación. Y él es el que se encarga de analizar, el administrador del proyecto se encarga de analizar cómo se van a ejecutar cada una de esas tareas, cómo se van a distribuir
están los diseñadores, los programadores, los que hacen el proceso de testeo. Entonces, todo un equipo disciplinario que se encarga de trabajar en el proceso de desarrollo del producto de software. Entonces, en ese sentido, el analizador del proyecto debería de ser que debería de tratar de que todos se comuniquen, que todos interactúen y que la información fluya de un punto a otro. Que lo que el usuario o el cliente necesita se traslade directamente a los requerimientos de software que cada una de las personas, o programadores, diseñadores, etcétera, están creando. Esa es la idea principal de la analizador de proyectos. Así que tiene un rol muy importante. Básicamente no es solamente la persona que está viendo lo que hacen, sino que él internamente también está planificando. Hay unos, digamos, como chistes en internet, o unos memes en internet que ustedes pueden encontrar acerca de la analizador de proyectos, que es básicamente que pregunta siempre cómo vas. Que básicamente solo dice cómo vas, se llega y le dice cómo vas, nada más, pero realmente no es esa solo su labor. La analizador de proyectos es una persona que se debe de encargar de no solamente verificar que se está haciendo las cosas, sino que verificar que se estén haciendo bien. Yo tuve un alumno que trabajó para una empresa en San Salvador que se salió de la empresa por problemas que tenía con el administrador de proyectos. Porque el administrador de proyectos era justamente esa persona que solo llegaba y le preguntaba cómo va y cuándo va a terminar. Pero no existía algo más allá de ese proceso de planificación. Y el problema era que la persona que era el administrador de proyectos de software era un licenciado en contaduría pública. Y eso no es malo, lo que sucede es que el área en la cual se enfocaba no es el área para la cual estudió. Un contador probablemente no tenga los conocimientos necesarios para dirigir un proyecto de software. Y en cambio él estaba dirigiendo ese proyecto de software, probablemente no sabía mucho de programación, no sabía mucho de sistemas operativos, de todos los aspectos que llevan las tecnologías con las cuales se trabajan en la parte de la aplicación, y eso ocasionaba que pues, solamente preguntara si las cosas iban bien, pero no hacía nada más. Entonces era su función, llegaba temprano, preguntaba cómo van y hasta iba, ya no preguntaba nada más durante el día. Entonces estaba como descuidado el equipo. Por eso es que mi alumno dice que renunció porque consideraba que no era muy completo. Aquí hay una pregunta que dice: ¿qué creen que es más difícil gestionar en un proyecto de software? Vean, aquí están estos 6 aspectos que el gestor de proyectos debe de gestionar. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál de todos ellos es el más difícil de gestionar y por qué hoy? Porque es el más difícil. En el caso de los plazos, ustedes saben de que uno se compromete en un proyecto de software a decir: el proyecto empieza tal día y termina tal día. ¿Okay? El proyecto que hicieron acá de la paso de nivel tenía un plazo definido. ¿Qué pasaba si no terminaba en ese plazo? Pues había multas por parte del gobierno. De hecho existieron multas por parte del gobierno porque no se terminó en el
clientes salieron afectados. Entonces, ahí sí nos tocó tomar la decisión, le preguntamos cuál había sido el problema y deducimos al final de cuentas que pues, no le gustaba consultar. O sea, se encerraba tanto en hacer sus cosas y quizás le daba como pena que otros pensaran de que él sabía menos, que tenía menos habilidades y por eso nos preguntaba. Pero pues en el caso nosotros tratamos en la empresa de fomentar que todos trabajen en equipo, que si alguien no sabe alguna cosa que pregunte, porque pues así puede llegar a solventar. De hecho, hay especialistas en ciertas áreas que cuando tienen algún problema en alguna tarea que se le ha asignado que no es de su especialidad, siempre les tienen que preguntar al que tiene conocimiento. Entonces, eso es clave dentro de las aplicaciones y eso es lidiar con personas. Básicamente es lidiar con los que están asignados dentro de la empresa, que pueden tener, como les decía, diferentes personalidades. Y hay que tratar de lidiar con ellos. Nosotros le hicimos varios llamados de atención, observaciones, le mencionábamos de que las cosas que tenían que cambiar, pero al final pues no cambió nada y eso hizo que tomara la decisión de la empresa que lo tuvo que despedir. Pero básicamente así es como se trabaja con la parte de personas. Y la otra es la parte de presupuestos, que es la cantidad de dinero que tenemos considerado para el desarrollo del proyecto. O sea, básicamente el administrador de proyectos debe de tener la capacidad de distribuir de tal manera el dinero que pueda alcanzar para cada una de las tareas para las cuales ha sido presupuestada. Y si se sale del presupuesto, pues buscar la manera de reorientarlo y tratar de que siempre llegue a lo que se ha planteado. El problema algunas veces es que determinar cuánto cuesta un proyecto de software es sumamente complicado. De hecho, aquí vamos a ver más adelante, vamos a ver algunos métodos que nos sirven para calcular los precios de los proyectos de software, para que ustedes sepan cómo se puede calcular cuánto cuesta un proyecto de software, pero no son exactos al momento de hacer el cálculo. Siempre vamos a encontrar inconvenientes de algo en el camino que no consideramos. Es otra cosa con la que debe de lidiar el administrador de proyectos. La otra parte es la calidad del producto. Como los desarrolladores, diseñadores y todos los del equipo involucrado que están trabajando en el desarrollo de la aplicación, hay que tener métodos o hay que tener técnicas que permitan medir qué tan bueno es el producto de software que se está desarrollando. Entonces, en ese sentido, la calidad es importante. Deben de existir algunas normas que indiquen la calidad del producto cuando se va a fabricar. No sé si se dan cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos
de seguridad, problemas de estabilidad de las plataformas, de velocidad de la plataforma, entre otras cosas. Esos son riesgos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es más difícil de gestionar? ¿Cuál consideran que es más difícil de gestionar? ¿Dos? Las personas. ¿Por qué creen que las personas? Si tiene buen equipo, pero si tiene problemas en el equipo, vamos a tener problemas también con el desarrollo del proyecto. Y es que es complicado, como les decía, porque las personalidades de cada quien son totalmente distintas. Entonces, el tener un equipo multidisciplinario con habilidades totalmente distintas hace que sea más difícil poder manipular, en este caso, las actividades. Entonces, sí, en alguna medida las personas es una de las cosas porque tenemos que trabajar con ellas todos los días. No es algo que se va a dar de vez en cuando, sino que es algo que vamos a tener que estar chequeando constantemente, que es generalmente para lo que el administrador de proyectos ha sido creada su función, para poder determinar cómo trabaja, en este caso, la empresa. ¿Cuáles son las fases de la gestión de proyectos? El primero es el inicio del proyecto, definir en ese caso el proyecto, cuál es el problema a resolver y quiénes son los interesados. Esa es la primera fase, que es básicamente como la fase de planificación. Ahí se determina el inicio del proyecto. Luego viene la fase de planificación, la fase más crítica. Aquí se crea el mapa, se define el alcance, se establece el cronograma y se asignan recursos. O sea, en esa fase de planificación se decide qué es lo que se va a hacer y cómo es que se va a hacerlo. En la fase previa de la fase de la planificación. Y en la fase de la ejecución es donde el plan, la planificación que se hizo previamente, se pone en marcha, poner el plan en marcha, que es aquí donde la mayoría del trabajo sucede, y es importante que en este punto la comunicación entre cada uno de los involucrados. En ese sentido, es importante que cada persona conozca su función, conozca sus responsabilidades, para que el desarrollo del proyecto también sea parte del éxito. La otra es el monitoreo y control. Dentro del proceso de ejecución debemos de poner reglas que permitan determinar el proceso de monitoreo. Y en ese sentido aquí dice que es la brújula del proyecto, porque se compara el progreso real con lo planeado. Y es aquí donde se ajustan desviaciones y se gestionan los riesgos en el proceso de monitoreo. Aquí estamos chequeando o revisando constantemente si el proyecto va de acuerdo a lo planificado. Tenemos por ahí ciertas aplicaciones que podemos utilizar para revisar si, por ejemplo, cada una de las etapas del proyecto está en fecha, están en hora, si están, en este caso, desarrollándose de acuerdo a lo planificado. Y la otra es el cierre, que eso significa básicamente finalizar formalmente la entrega del producto, obtener la aprobación final y documentar las lecciones aprendidas. Esa es la última etapa con la cual vamos a trabajar en la definición del proyecto. Cuando ya entregamos el producto final, se lo dejamos funcionando en la empresa y nos anotamos constantemente qué es lo que aprendimos, qué cosas hicimos mal y qué cosas debemos de mejorar en el proceso de desarrollo de un proyecto futuro. Un proyecto similar futuro. ¿Cuáles son las responsabilidades principales de un administrador de proyectos? Primero está la planificación. Si ustedes quieren tomar ese rol dentro de una empresa, si no les gusta mucho programar, digamos, porque el administrador de proyectos no va a programar, o sea, no es esa su función. Si no les gusta mucho programar, pero sí les gusta dirigir, o sí les gusta trabajar en los procesos de ejecución de proyectos, entonces estas van a ser muchas de las responsabilidades que ustedes van a tener en ese rol. Primero, la planificación. El administrador de proyectos es el que se encarga de definir los objetivos, el cronograma, el presupuesto y los recursos que se le van a asignar, en este caso, al proyecto que vamos a desarrollar. Entonces, él está implícitamente bien involucrado en el proceso de planificación. Antes del proceso de ejecución del proyecto,
llevar un control de las tareas asignadas a cada uno de los empleados y ver en qué etapa se encuentran, documentar incluso cada una de las tareas. Yo creo que les he mencionado Jira, ya he escuchado acerca de Jira. Jira es un software que es exclusivamente para manejo de proyectos. Telo se llama, en este caso, es otro software similar para el proceso de desarrollo de aplicaciones. ClickUp, también lo van a encontrar publicidad en internet acerca de ClickUp. También es otro software que se encarga también del proceso de planificación de proyectos. Cualquiera de esos software le pueden servir para eso, para coordinar equipos y para asignar tareas. Y la otra es el seguimiento, supervisar los avances, gestionar los riesgos y resolver problemas. Esa es una de las cosas que a diario le va a tocar estar realizando al administrador de proyecto, resolver problemas. O sea, a diario se va a encontrar con diferentes situaciones en las cuales le va a tocar que participar y tratar de encontrar soluciones específicas. Conflictos entre los programadores, conflictos con el cliente, usuarios insatisfechos, cosas como esas le va a tocar que resolver. Buscar alguna alternativa para poder solventar ese problema. Y la otra es la parte de la comunicación. La comunicación es mantener informados a todos los interesados. O sea, una de sus responsabilidades, sus funciones principales, es que todo el equipo de trabajo sepa en qué se está trabajando y sepa principalmente cuáles son sus responsabilidades. Y en el cierre del proyecto, entregar resultados, evaluar desempeño y documentar las lecciones aprendidas. Eso es parte de las responsabilidades. O sea, él tiene que entregar, en ese caso, los resultados del proyecto. Él tiene que evaluar el desempeño de los programadores, cada uno de los involucrados en el desarrollo del sistema, y debe de documentar las lecciones aprendidas durante el proceso de desarrollo de la aplicación. Esas son parte de sus responsabilidades como administrador de proyectos. ¿Cuáles son las habilidades claves que debe de tener? Tiene que tener habilidades técnicas y debe de tener habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Eso es lo que le pregunté en el examen pasado. ¿Cuáles son las habilidades blandas? ¿Pero a qué se refiere en general las habilidades blandas? Parte de las habilidades blandas es la comunicación. Parte de las cualidades blandas es una de ser sociable, por ejemplo. Las habilidades blandas se refieren más que todo a su personalidad. Saberse desenvolver con los demás es parte de las habilidades blandas. Y lógicamente las habilidades técnicas ya tienen que ver justamente con el desarrollo del proyecto como tal. Entonces, entre las habilidades técnicas que debe tener está la gestión del tiempo. Si se dan cuenta, no estoy hablando de habilidades técnicas en cuanto a informática, sino que esto es habilidades técnicas en cuanto a gestión del tiempo. O sea, ahí le van a decir, este proyecto empieza hoy y se termina en 5 meses, y él tiene que tener la habilidad de gestionar cada una de las actividades para que se termine el proyecto en el tiempo estipulado. Entonces, esa es una de las habilidades técnicas. Para eso, tiene herramientas, o hay que saber utilizar herramientas de software que me permitan ir gestionando cada una de las etapas del desarrollo de la aplicación como tal. Y la otra es el análisis de riesgos. Como cada proyecto, no importa que vayamos a desarrollar, tiene riesgos como tal. El análisis de riesgo lo que tiene es él tiene que tener la capacidad de analizar cuáles son las posibles situaciones que se puedan presentar en el desarrollo de un software y tener un plan de contingencia para cada una de esas situaciones. En otras palabras, un plan que le diga qué cosas hacer ante cualquiera de los riesgos que se puedan presentar. Debe
GAM. Ajá, ¿qué es un diagrama de GAM? Más que defectos es tiempos. El diagrama de GAM es una planificación de tiempo. Es como lo mismo dice usted, es un producto, pero podemos determinar en el diagrama de GAM en qué fase de desarrollo se encuentra ese producto. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes planifican, imagínense que dicen, voy a crear la tarea de recopilar, bueno, de hacer entrevistas con los usuarios para recopilar requerimientos. Esa es una tarea. En un diagrama de GAM, ustedes le ponen en esa tarea cuándo inicia y cuándo finaliza y cuántas personas son los encargados de realizar esa tarea. Luego, por ejemplo, alguien tiene que hacer el análisis de los resultados de las entrevistas, esa es otra tarea. En el diagrama de GAM colocan esa otra tarea y le agregan en ese caso también los tiempos necesarios para completar la misma. Entonces, eso es un diagrama de GAM. Yo puedo ver de manera gráfica cómo es el avance del proyecto. Y ahí puedo ir tachando cada una de las actividades que he realizado. Y eso lo permite hacer Microsoft Project. Hay otros software como él, pero Microsoft Project es especialmente útil para eso. Pero también se encuentra Jira y también se encuentra Trello. Yo les recomiendo que usen cualquiera de esos, que vean, bueno, se pueden crear cuentas gratuitas en Jira, en Trello. Se los recomiendo porque la mayoría de empresas utilizan herramientas como esta. En el caso de Jira y Trello, son una de las habilidades que probablemente le vayan a pedir para poder trabajar en proyectos de desarrollo de software, porque en ellas se van controladas cada una de las actividades asignadas a cada programador. Y ahí se dice, por ejemplo, qué tanto se ha avanzado, qué problemas se han encontrado, etcétera, etcétera. Eso es con respecto a las habilidades técnicas. Ahora, las habilidades blandas, lo que ustedes decían, comunicación efectiva, capacidad que debe tener la administración de proyectos para poder entablar conversaciones, poder llevar el control de lo que hacen cada una de las personas dentro del grupo de trabajo, poder comunicar, capacidad de poder decir de la mejor manera, poder expresar las ideas para que los demás entiendan de qué se trata el desarrollo de la plataforma como tal. La otra es la negociación. Fíjense que, por ejemplo, aquí en El Salvador los días de asueto son variados. Aquí en El Salvador, en comparación a Estados Unidos, tenemos una gran cantidad de asuetos. Y los gringos se quejan por eso. Dicen que en El Salvador solo descansando pasamos. Porque aquí hay Semana Santa, que las fiestas agostinas, que el 15 de septiembre, que el 1 de mayo, que el 10 de mayo, el 17 de junio, que el Día de los Muertos, Navidad, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de días de asueto en el año que se tienen que tomar como vacaciones. Mientras que los gringos son pocos los días de asueto que tienen. Ellos, digamos, es raro encontrar el 4 de junio es uno, el Día de Acción de Gracias es otro, la Navidad y el Año Nuevo, pero de ahí no hay una gran cantidad de días de asueto. En el caso de nosotros, en la empresa que trabajamos para empresas gringas, tenemos ese problema. Que cuando, por ejemplo, aquí en Azueta, hace poco pasaron las fiestas agostinas, según la ley, las fiestas a nivel nacional se da el 6 de agosto y en San Salvador se da el 4, 5 y 6. No se da, perdón, el 3, 5 y 6 en San Salvador. El problema es que como la empresa es de San Salvador, a nosotros nos dan las vacaciones de acuerdo al reglamento de San Salvador. Entonces, básicamente son 3 días a la semana. Entonces, lo que teníamos que hacer, o el administrador de proyectos, le tuvo que hacer un proceso de negociación para que algunos de las personas, de los programadores, se quedaran trabajando esos días. O sea, no se quedaran todos, sino que algunos se fueran de vacaciones y otros se quedaran trabajando. Y estos que se quedaran trabajando, o se les paga doble, o se les da el día de compensación posterior. Después, ese es un proceso de negociación. Muchos, cuando tienen vacaciones, lo primero que piensan es: me voy para la playa. O en ese caso,
voy a compartir con mi familia o algo por el estilo. Entonces, generalmente no quieren quedar. Así que ahí el administrador de proyectos tiene que tener la capacidad de convencerlos y de negociar para que puedan llegar a un acuerdo como tal. Y la otra es la resolución de conflictos. Si alguno de los, como siempre, los empleados puedan tener problemas entre ellos, el administrador de proyectos tiene que tener la capacidad de poder resolver esos conflictos. No vamos a salir con que dentro del grupo de programadores 5 de ellos no se hablan, por ejemplo. Ese es un grave problema, porque pues, el proceso de desarrollo es un proceso colaborativo y trabajo en equipo, y si alguno de ellos tiene problemas es complicado. Entonces él tiene que ser capaz de resolver ese tipo de conflictos. Y no solamente a nivel personal, sino que cualquier tipo de conflicto que se pueda presentar en el desarrollo del proyecto. Y la otra es la motivación del equipo. ¿De qué manera se puede motivar a las personas en la parte de a través de las empresas? Bonos, y es una manera. Además de los bonos, y algo accesorios como reconocimientos, no necesariamente dinero, en este caso no necesariamente bonos, sino que pueden ser algún tipo de reconocimiento adicional. Hay empresas que ponen el empleado del mes, que se dan cuenta, el empleado del mes, sale la foto del empleado del mes, es un reconocimiento. ¿Okay? La otra forma es capacitaciones, una manera de poder compensar a un empleado es ayudarle a su crecimiento profesional. Ese es un problema en algunas empresas, porque algunas empresas no invierten en capacitación por pensando en el hecho de que si lo capacitan, este va a tener mayores protecciones laborales y se va a ir a otra empresa y ya se va a ir capacitado. O sea, algunas empresas no invierten en el proceso de capacitación por ese problema, pero pues debería de ser en general para todos. O sea, todos necesitan tener un crecimiento personal y la única manera de hacerlo es a través del estudio, capacitándose. Entonces también es una manera de poder incentivarlos. Entonces esa es una de las técnicas, estrategias o maneras que el administrador de proyectos debe de seguir para poder motivar a un equipo. ¿Okay? Hay varias de las que ya mencionamos que pueden utilizar. La otra es el liderazgo inspirador del líder del proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre administrar y liderar? Por ahí hay una pregunta más concreta que dice, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder?
¿Nunca han oído hablar de Nelson Mandela? Fue uno de los que ganó el premio Nobel de la Paz, pero ¿saben que estuvo preso? Nelson Mandela estuvo preso. Por lo mismo, porque se consideraba un líder, movía masas. Entonces, como se movía masas, lo metieron preso. Y eso implicó, durante su periodo de prisión, trató de seguir inspirando a las masas y cuando salió, se convirtió en un líder revolucionario de África, de Sudáfrica, que luchó principalmente por una nación democrática y multirracial. Ese fue, en ese caso, Nelson Mandela, que estuvo entre el año de 1918 y 2013, un sudafricano que luchó básicamente por eso, por la libertad y la democracia y un sistema multirracial en esos lugares donde hay mucho racismo. Y Martin Luther King, que es otro líder en la historia de la humanidad, luchó por los derechos civiles en los Estados Unidos. Martin Luther King fue uno de los que se encargó de luchar porque los derechos de los africanos, vamos a llamar así, los africanos de Estados Unidos, tuvieran derecho a votar, tuvieran libertades y otras cosas, y no fueran considerados como esclavos. Eso hizo en este caso Martin Luther King, entre los años, básicamente los años que ahí aparecen. Esos líderes, no solamente hay otros, por ejemplo el Papa es un líder, el Papa el líder de la Iglesia Católica, muchas personas lo siguen y hacen sus cosas de acuerdo a los consejos que esta persona indica, por eso se le conoce como el Papa, el líder de la iglesia más grande del mundo, la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las cualidades de un líder inspirador? Un líder inspirador, estamos hablando de un líder que se encargue de inspirar a las personas. Primero debe tener una visión y un propósito. Un líder no solo da tareas, sino que explica el por qué no estamos construyendo un muro, estamos construyendo una catedral. O sea, no es solamente de decirle, haga tal tarea y ya ahora, sino que debe de tratar de explicar y exponer de la mejor manera cuáles son las características de esa tarea, para qué se va a hacer, cuál es el objetivo principal de llegar a construir esa tarea. Por eso aparece aquí, no estamos construyendo un muro como tal, sino que estamos construyendo toda una catedral. No estamos construyendo solamente una pared, sino que estamos construyendo todo un edificio, por ejemplo. A eso se refiere. No estamos construyendo una pequeña pieza de software, sino que estamos construyendo un software como tal, un producto terminado que ejecute una tarea como tal. La otra es la empatía y la confianza. Un líder que escucha y se preocupa genuinamente por su equipo, genera un ambiente de seguridad
equipo, dándoles autonomía para tomar decisiones. Eso es complicado a veces delegar. Muchos administradores de proyectos prefieren tener el control de todo lo que tenga que ver con las actividades de la empresa y muchas veces no alcanzan a monitorear todo lo que corresponde. Entonces debe de buscar maneras de poder delegar, de poder asignarle a otras personas, poder asignarles tareas para que puedan ejecutarlas sin que necesidad de que él esté pendiente de esas tareas. Eso normalmente se le conoce como delegar. Entonces, trabajar en un proyecto como tal es complicado, es más que todo cuando el proyecto es grande, cuando la cantidad de personas que están en el proyecto son demasiadas, estar pendientes de todas se convierte en algo muy complicado. Entonces, por eso es importante que existan pequeños segmentos de personas que permitan ejecutar tareas y tomar decisiones. Y eso es parte del empoderamiento, la capacidad de poder delegar. Debe de tener resiliencia y optimismo. En proyectos que tienen altibajos, un líder que mantiene la calma y una actitud positiva, incluso en la adversidad, contagia esa energía al resto del equipo. ¿Saben qué es resiliencia? ¿Cómo? Resiliencia. ¿No? Hay que escuchar esa palabra. Es muy común. Cada rato la mencionan en las charlas de motivacionales, entre otras cosas, hablan de resiliencia. Resiliencia. Normalmente la resiliencia es la capacidad que tienen las personas o grupos de personas en adaptarse a las adversidades. Cuando existen problemas, no poner una cara negativa o ponerse completamente en contra de lo que está sucediendo, sino que buscar la manera de resolver el problema, buscar empatía y buscar soluciones en lugar de generar más problemas. Eso es normalmente la resiliencia, la capacidad que tienen las personas de adaptarse. Cuando una persona es resiliente y es optimista, o sea, básicamente a eso se refiere. Si es optimista, al momento de que se surjan pequeños problemas, entonces eso va a ser contagiado al resto de personas y va a ayudar a que exista un ambiente laboral un poco más ameno, un poco más amigable, si lo queremos ver de esa forma. Eso significa de que es importante que la persona tenga esa cualidad de ser optimista en ese sentido. Y la otra es fomentar el crecimiento. Cuando hablamos de fomentar el crecimiento, un buen líder invierte en el desarrollo profesional de su equipo, ofreciendo oportunidades para aprender y mejorar. Cuando hablamos cuando decíamos hace rato de formas de motivar a los empleados, una de esas es esta, fomentar el crecimiento, ayudarles a que el equipo crezca profesionalmente. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es que les pagamos cursos en la empresa, se les pagan cursos de desarrollo profesional y dependiendo del curso que se ha generado, son promovidos. Dependiendo de los nuevos conocimientos que hayan adquirido, los promovemos de puesto. Entonces ya después, ya no solamente tienen el puesto original de desarrollador, sino que pasan a ser, por ejemplo, administrador de servidores, porque ya recibieron una capacitación que tiene que ver con el proceso de desarrollo de instalación de servidores, manipulación de servidores, entre otras cosas. Entonces, eso lo mantiene en alguna medida motivados porque además de subir de sueldo, pues cambian de puesto. ¿Qué impacto tiene en el proyecto un líder que no es inspirador? Primero, la baja moral y la desmotivación. Un líder que no inspira a menudo carece de la habilidad para comunicar el porqué del proyecto. O sea, básicamente cuando existe baja moral en el equipo es porque probablemente el administrador no está inspirando de manera correcta a los involucrados en el proyecto. También incita a la falta de confianza. Si el líder no asume la responsabilidad por los errores o no reconoce los logros, la confianza del equipo se erosiona rápidamente. Eso puede llevar a un ambiente de
hace años, había un líder de equipo que siempre nos está incitando a que tuviéramos ideas innovadoras con respecto al proceso que nosotros hacíamos. Básicamente ahí la empresa lo que hacía era construir planes de trabajo o clases de computación para niños pequeños, pero ya programadas. Entonces, el que iba a dar la clase, lo único que tenía que hacer era leer la planificación de la clase, pues el investigador, porque el proyecto ya decía que lo que tenía que hacer. Pero siempre nos estaba motivando a que creáramos nuevas ideas de planificación de clase para que la empresa creciera. Pero el problema era que cuando uno daba ideas, la idea se convertía en obligación, porque uno tenía que después echarla a andar. Después de echarla a andar y en montar el proyecto, después de haber hecho el proyecto y echarla a andar, ¿quién se llevaba el crédito? Era él. Y él decía, yo, cuando lo presentaba frente a los jefes, yo hice este proyecto y quedó de esa manera. Y a uno quedaba relegado a que no, ni siquiera había participado, ni siquiera lo mencionaba. Entonces, eso era desmotivante. Por eso que para nosotros, ya después de estar recomendando ideas, ya no era muy bueno. La otra es el aumento de rotación de personal. Un mal liderazgo es una de las principales razones por las que los empleados dejan sus trabajos. ¿Okay? Yo les decía la clase pasada que, por ejemplo, el tener personal dentro de la empresa que sea capacitado es una cosa que cualquier empresa debería de valorar. El problema es que si eso no es valorado por alguna razón, digamos la empresa como tal no motiva a los empleados dentro de la misma, eso podría buscar otras oportunidades laborales. Por ende, pues a cada rato estar contratando significa estar capacitando, estar haciendo un montón de cosas nuevas para los nuevos que van llegando. O sea, quien no toma eso en cuenta puede encontrarse con esos problemas. La baja productividad y calidad, el equipo desmotivado es menos productivo. La mala comunicación y desorganización, los líderes no inspiradores a menudo tienen una comunicación deficiente. ¿Okay? Los que no inspiran, por lo general, no son tan comunicativos o no tratan de mostrar información de la que debería de tratarse. ¿Cuál es la fusión perfecta? Ya hablamos del administrador y hablamos del líder. ¿Cuál es la manera correcta de funcionar? Porque no solamente necesitamos un líder, también necesitamos un administrador. Entonces, ¿cuál es la fusión perfecta? El éxito de un proyecto no depende de una sola persona, sino de la combinación de habilidades, de la combinación de ambos. En ese sentido, un líder inspirador sin capacidad de gestión puede motivar, pero el proyecto puede fracasar por la falta de estructura. O sea, un líder inspirador sin capacidad de gestión puede motivar, puede ayudarles a mejorar el proyecto. Pero si este no está administrado o planificado de manera correcta, entonces esto puede fracasar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Un administrador sin liderazgo puede cumplir el cronograma, pero con el equipo desmotivado y propenso al agotamiento. Mientras que un líder de proyectos más exitoso es aquel que equilibra ambas habilidades, la gestión de tareas y el liderazgo de personas. Entonces, en ese caso, un administrador de proyectos debe tener las dos habilidades. Debe de ser capaz de administrar tareas o gestionar las tareas y debe de ser capaz de liderar como un líder inspirador al equipo. ¿Okay? Esa debería de ser la característica principal. Y hay una frase que dice: no solo administres un proyecto, lidera tu equipo para lograr el éxito. No solamente decir qué tarea va a ejecutar, en qué momento la va a ejecutar, quién la va a ejecutar. No solamente se trata de eso, sino que se trata de liderar a un equipo completo. Se trata de lograr el éxito a través de una buena administración y un buen liderazgo. De eso se trata en este caso la administración del proyecto. ¿Preguntas? El administrador de proyectos
no gana más que el analista de sistema. El que gana más sigue siendo el analista de sistema, porque es el que se involucra en todas las tareas. Pero el administrador de proyectos tampoco gana mal, o sea, gana más que los programadores. Así que si quieren ser administradores de proyectos, también puede ser una tarea que pueden tomar en cuenta. ¿Okay? Se necesitan conocimientos generales de informática, como siempre, se debe de conocer de programación, bases de datos, sistemas operativos, todo lo que ustedes ya saben, pero no van a programar, sino que se van a dedicar a liderar. Entonces, si les gusta eso de liderar, hay gente que ha nacido justamente para liderar. Si les gusta liderar, esta puede ser un rol que puede funcionar en una empresa como administrador de proyectos. Hay varias plazas en decoloco.com, por ejemplo, hay varias plazas que lo que buscan es un líder de proyectos. Entonces pueden tomar en cuenta esas habilidades. Bien, voy a pasar lista.